Hola, soy el maestro Jorge Bautista Olvera, coordino el programa de Maestría en Desarrollo Organizacional. En esta ocasión compartiré con ustedes una conferencia que se denomina Liderazgo de Clase Mundial. ¿Qué es el liderazgo? Es un fenómeno complejo en un grupo de personas donde se involucran tres elementos fundamentales: el propio líder, los seguidores y la situación o problema que vamos a resolver. Defino yo al liderazgo de clase mundial como la transmisión de prácticas que buscan lograr los más altos estándares de flexibilidad, eficiencia, calidad y proactividad. Dentro de todo esto desarrollado en el ser humano o el capital humano que va a estar trabajando o colaborando con el líder de clase mundial. Para desarrollar este liderazgo de clase mundial hemos de cambiar el paradigma tradicional que nos dice la siguiente lógica, por ejemplo, en la cultura japonesa, que si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en llevarlo a cabo o hacerlo. La lógica latina nos dice lo contrario, dice que si alguien puede hacerlo, pues que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Entonces, ahí hay un contraste de culturas y un contraste en el paradigma mismo que hemos de superar para podernos involucrar en un liderazgo de clase mundial. Hoy día que tenemos mucho más involucramiento de empresas globales, multinacionales dentro de nuestro país y al cual estamos tratando de desarrollar a su capital humano. En ese sentido, entonces, por ejemplo, el experto en liderazgo mundial, Warren Bennis, nos decía, contrastando los términos líder y jefe para administrar algo, que ambos términos nos significan dos cosas muy distintas. En primer término, él dice que el jefe hace las cosas bien, o sea, en forma eficaz, logra metas, logra objetivos, lo cual no tiene nada de malo, es muy bueno. Sin embargo, el líder hace lo correcto, o sea, en forma eficiente, va más allá de lo que le piden, logra metas por encima de lo esperado. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre simplemente ser un jefe, alguien impuesto, o bien ser un líder, quien se va desarrollando o surge o salta a la palestra. Entonces, la misma función puede cambiar la perspectiva y sobre todo el resultado de quien recibe las instrucciones. Consideremos otras distinciones entre ambas definiciones. Por ejemplo, los jefes simplemente administran, pero los líderes constantemente están innovando. Los jefes mantienen y los líderes desarrollan, van más allá, ¿verdad? Los jefes pueden llevar control adecuado de las acciones, pero los líderes inspiran a sus seguidores para lograr mucho mejores resultados. Los jefes tienen puntos de vista de corto plazo generalmente, hay que hacer la labor, hay que terminar los objetivos, pero los líderes tienen visión de largo plazo, lo cual le da mucho más confianza y certidumbre a sus seguidores. Los jefes, por ejemplo, imitan y los líderes crean, desarrollan, ¿verdad? Los jefes también nos dice Bennis que aceptan el statu quo, las cosas como están. Sin embargo, los líderes lo desafían constantemente y se cuestionan todos los días lo que están haciendo. En este sentido, hay principios que los líderes de clase mundial practican para dirigir según el escritor John C. Maxwell, que también ha hecho muchos trabajos de liderazgo a nivel internacional, y dice que los líderes tienen que establecer su liderazgo en tres vertientes, ¿verdad? Hacia sus mandos superiores, hacia sus compañeros en forma lateral y obviamente hacia sus subordinados o el personal que trabaja o se desempeña bajo su mando. Hablando hacia los jefes, hacia los supervisores o los superiores, el líder deberá autodirigirse excepcionalmente bien para poder enviar mensajes correctos de su persona a su jefe. No mandar mensajes equivocados, sino todo lo contrario, los mensajes correctos, ¿verdad? No dar una imagen que no es la real. Y en ese sentido, en cuanto al manejo de sus emociones, ¿verdad? El líder tiene que controlarse. Pues a nadie le gusta tener subordinados que sean una bomba de tiempo y para ello tenemos que aplicar la inteligencia emocional para poder tener un buen control del temperamento con el cual hemos nacido. Si tomamos en cuenta que temperamento más carácter es igual a nuestra personalidad o lo que reflejamos o manifestamos a los demás,
Bueno, en ese sentido entonces tenemos que desarrollar un carácter para darle control a nuestro temperamento, ¿verdad? Y ser asertivos y de esa forma poder tener una muy buena imagen delante de nuestros superiores. También nos dice que tenemos que administrar el tiempo, ¿verdad? No podemos estar desperdiciándolo ni dejar pasar, porque podríamos dejar de hacer cosas importantes, incluyendo el tiempo o espacio para llevar a cabo reflexión que nos va a servir para ejecutar mejores planes. El manejo de las prioridades. Esto es importantísimo porque se recomienda que debemos dejar de hacer lo que no dominamos, a quien sí puede, y concentrarnos en la parte estratégica, donde hacemos lo que sí dominamos y que esto nos va a ayudar a potenciarnos tremendamente, ¿no? Entonces estamos hablando hacia los mandos superiores. Ya dirigiéndonos lateralmente hacia nuestros compañeros, hay que interesarse por los demás, aun cuando el temperamento propio no ayude mucho. Definitivamente tenemos que empatizar, convivimos con los compañeros de trabajo, aproximadamente hay estudios que hablan hasta de un 60% del tiempo que estamos despiertos. Entonces, si ese es el caso, pues es muy alto el tiempo que compartimos con los compañeros de trabajo. Por lo tanto, hay que empatizar con ellos. El líder deberá resaltar los logros de sus compañeros y no sus defectos o errores, porque esto podría generar un boomerang en el tiempo, durante el tiempo, y por lo tanto, entonces no necesitamos crearnos conflictos internos con los compañeros, ¿verdad? Para obtener credibilidad, que eso es muy importante en un líder, hay que ayudar a los compañeros a que obtengan sus logros. De esa forma vamos a obtener su confianza, ganaremos su confianza y nos van a apoyar. Esto implica estar cada día menos enfocado a mí y cada día más enfocado a los que me rodean. Esto implica dejar de pensar únicamente en mí y empezar a compartir mis pensamientos, y no solo eso, sino mis acciones y mis esfuerzos en quienes me rodean. El líder no debe competir con sus compañeros. Esto es un paradigma que nos ha venido arrastrando culturalmente, sino más bien tendrá que complementar a sus compañeros, buscando los objetivos de ambos o del resto del grupo, ¿verdad? La realidad hoy nos dice una realidad muy distinta, que nos indica que las organizaciones buscan trabajo en equipo más que éxitos individuales, porque les resulta menos costoso soportar los protagonismos de los liderazgos que pretenden ser jefes o pretenden tener, digamos, una imagen por encima de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, las empresas buscan más los trabajos en colaboración. Por eso es que las organizaciones cada día son menos piramidales, de corte piramidal, y cada día son más horizontales, ¿verdad? Donde se busca establecer más los trabajos en colaboración. Ya con respecto a los subordinados, como nos habla John C. Maxwell, ahí, bueno, pues en este caso el liderazgo se da por influencia a otros, no por la imposición o por el poder otorgado al jefe para tener autoridad sobre un grupo de personas determinado. Esto más bien es una influencia que vamos a tratar de ejercer sobre quienes trabajan con nosotros o colaboran con nosotros. El líder no deberá ignorar a sus seguidores y sí ponerles atención, aun cuando esté muy ocupado en su propia labor. Asimismo, deberá colocar a los seguidores en su lugar de confianza, que se sientan a gusto para que puedan lograr su potencial y no estarlos incomodando. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de nuevas generaciones y bueno, más adelante trataremos el tema de los paradigmas generacionales. En este caso, el líder de clase mundial debe sincronizarse con las diversas generaciones que van saliendo, que van cambiando, van mutando, y por ejemplo, bueno, se habla hoy día, de acuerdo a los estudios, que teníamos a los baby boomers, tenemos posteriormente a la generación X, después la generación de los millennials y finalmente hoy día la generación de los Zetas o los Nexters. El primer grupo entre los, digamos, baby boomers y la generación X, entre ellos dos estamos hablando de un 40% del total de la población. El otro grupo, el grupo actual, el grupo que va increciendo, que va desarrollándose y que cada día va a ser más grande y más elevado, que representa un 60% restante, lo comprende el grupo de los millennials y los Zetas. Hay grandes diferencias entre ambos y han sido tema de muchos debates y muchos artículos al respecto. En este caso se distinguen
estas generaciones que datan desde el 46 hasta el 79, tomando en cuenta baby boomers y generación X, que son más reflexivos y lentos para tomar decisiones. En el caso de los millennials y de los nexters o la generación Z, ahí estamos hablando de decisiones en forma inmediata. Y los millennials actualmente corresponden al 42% de la población, es el grupo mayoritario hoy día. Y otro grupo que podemos equiparar con los baby boomers son los nexters, que tienen un 17%, pero va creciendo. Entonces, eventualmente la fuerza laboral se va a comprender únicamente de millennials y baby boomers y generación Z. Esto es muy importante porque de ser reflexivos y lentos, tenemos que adaptarnos a tomar decisiones inmediatas. Entonces, para establecer un liderazgo efectivo, duradero y gratificante con estas generaciones, hay que ganarnos a la gente. Y en ese sentido, aquí hay algunas formas de lograrlo, según nos plantea el doctor Les Parrott. Les Parrott es un escritor que se ha dedicado mucho a impartir conferencias por muchas partes del mundo respecto al tema del liderazgo, es un experto. Y en este sentido nos dice que comencemos alguna conversación en los primeros instantes diciendo algo alentador a las personas. Nos tenemos que ganar la confianza, sobre todo hablando de las nuevas generaciones, tanto millennials como nexters o zetas, tenemos que ganarnos su confianza. Siguen siendo personas, no han cambiado su estatus de personas, son distintos definitivamente a los baby boomers y a la generación X, han contrastado sobre todo por el tema de la tecnología, lo cual discrepa mucho las actividades de cada uno. Sin embargo, tenemos que ganarnos a estas personas y para ello también nos dice que hazle saber a estas personas con quien interactúas qué les necesitas. Esto es importante para ellos, saber que son necesitados, lo que ellos saben es requerido. Hay que mostrarles filiación, buscando algún recuerdo o experiencia que nos acerque a ellos y que nos mantenga en contacto, ¿verdad? Algún chiste, alguna experiencia agradable. Elogia a las personas en público. No podemos estar satanizando o satirizando a las personas si nos queremos ganar su confianza. En nuestra cultura latina, especialmente en nuestro país, en México, sí aparentemente podemos tener algún éxito desarrollando ese tipo de actitudes. Sin embargo, al final del día, como las relaciones son de largo plazo y no cortoplacistas, esto más bien va diluyendo nuestra influencia sobre las personas. Hay que mantener una alta reputación en los demás de su propia persona. Ayudarles, a estimularlos a que ellos piensen bien de ellos mismos. Esto nos va a ayudar mucho a ganarnos a las personas, especialmente cuando estamos involucrando aquí diversos grupos generacionales. Di las palabras correctas en el momento correcto. No se vale decir lo incorrecto en el momento correcto o viceversa. Siempre hay que buscar las palabras correctas. Si estamos en un velorio con un colaborador o con un trabajador o con un compañero o con un jefe, obviamente no vamos a llegar a hacerles un chiste. Tenemos que empatizar con ellos. Y yo diría que ni siquiera empatizar. El líder de clase mundial debe ir más allá. Debe mimetizarse con las causas de sus seguidores. También hay que alentar los sueños de quienes nos rodean, ¿verdad? Ellos tienen metas. Y nosotros no debemos ser los encargados de desecharlas, menospreciarlas, pisotearlas o demás. A veces tenemos la curiosidad, la tentación de hacerlo para caer bien o para causar algún chiste o alguna broma. Sin embargo, esto no alienta a las personas y recordemos, quiero hacer énfasis en esto, las relaciones de líder de clase mundial deben ser de largo plazo. Y para ello hay que alentar los sueños de las personas con quienes nos interrelacionamos. También hay que darles el mérito a los demás. No seamos, me voy a permitir la siguiente expresión, no seamos rateros de las ideas de los demás. Tenemos que darles el mérito a los demás. Tenemos que participar de su gozo definitivamente, pero también hacer mención de aquello que les va a causar un beneficio, ya que les ha costado trabajo lograrlo.
Hay que darles lo mejor de nosotros mismos a los demás. No seamos codos, no escatimemos todos los esfuerzos a los demás. Piensa bien de las personas. Hay un dicho en nuestra cultura que dice piensa mal y acertarás. Tenemos que contrastar eso, tenemos que romper ese paradigma y comenzar a pensar bien de las personas, porque esto los vamos a llevar a su sitio de seguridad. Repito, esto nos va a ayudar a ganarnos su confianza. Señala sus puntos fuertes a las personas, no sus debilidades. Generalmente cuando nos encontramos algún amigo, siempre hacemos la referencia a sus debilidades. ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué pasó, chaparro? ¿Qué pasó, negro? ¿Por qué no hacemos énfasis mejor en su potencial? ¿Por qué no en aquellos puntos fuertes que tienen o que han logrado? Esto nos va a hacer ganarnos más su confianza y no nos va a alejar tanto de su relación. Aparentemente pueden empatizar con nosotros, pero ya en nuestra ausencia es muy factible que ellos mismos hagan escarnio de nuestros comentarios, ¿verdad? Finalmente quiero sugerir lo siguiente. Si quieres tener éxito duradero como líder de clase mundial, conviértete en uno que siga estos parámetros, estos principios que establecen muchos escritores, muchos pensadores, pero que nos llevan a un liderazgo de clase mundial, que tiene que ver, decíamos, con tener unos controles de calidad tremendos, ser eficientes, no eficaces, priorizar las actividades y finalmente empatizar con las personas y en algunos casos incluso no solamente empatizar, sino hasta llegar a mimetizarnos en las causas de las personas que nos rodean. Muchas gracias y les espero en nuestra página de internet y ahí van a poder encontrar toda la información de nuestro programa de maestría. Gracias.